Hoy en Imagina FX, segundo capítulo del curso de Adobe Lightroom. Hola, soy Sergio González y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Imagina FX en el que vamos a continuar con el curso de Adobe Lightroom. Este programa con el que ya habíamos empezado y que bueno, habíamos visto pues los módulos aquí en la parte de arriba. Habíamos visto un poquito pues sobre qué va a tratar el curso y creo que es el momento de que empecemos a ahondar un poco más en él. Lo que he hecho es crear un nuevo catálogo. Ahora os voy a explicar. Yo tenía un catálogo anteriormente, que es este de aquí, que es un catálogo en el que yo ya tengo importadas pues muchas fotos y tengo importado muchas carpetas, muchas cosas, y no es como vosotros vais a encontrar el Lightroom de inicio. Así que he creído oportuno pues crear uno nuevo para que esté vacío. Lo he creado de forma muy sencilla, sería archivo, nuevo catálogo. Se abre una ventana donde nos dice dónde queremos poner ese archivo, que es un archivo .lrcat, y nada, pues simplemente lo dejamos ahí guardado. Es muy importante dejarlo en un sitio que lo tengamos localizado, porque ese archivo no lo tenemos que perder bajo ningún concepto. Es el que va a guardar todos los cambios que nosotros vayamos haciendo en las fotos y en lo que es la base de datos de Lightroom. Así que sería conveniente no perderlo, porque perderíamos todo el trabajo que hemos hecho. El propio programa va haciendo copias de seguridad de forma periódica. Así que en la misma carpeta en la que nosotros hacemos el archivo de catálogo, allí hay una carpeta backup que va teniendo copias de seguridad cada X tiempo. Al cerrar el programa muchas veces nos va a decir: ¿quieres guardar los cambios de la base de datos? Y tú le dices que sí, y te guarda un archivo en el que están todos los cambios, además del que ya has guardado tú. Así que bueno, pues nada, he empezado con un catálogo nuevo. Como veis, está vacío y como os decía, Lightroom funciona a modo de base de datos, con lo que lo importante es meter las cosas dentro de la base de datos antes de empezar a modificarlas. Es bastante sencillo. Simplemente hay una ventana que nosotros tenemos que abrir para importar las fotos o los vídeos, que también permite importar vídeos, que se llega a ella desde archivo, importar fotografías y vídeo. Como veis, hay un acceso directo que es control mayúscula así, y después está también el botón importar, que está aquí. Vamos a darle para empezar a tener algo de material dentro del programa. Aquí veis la ventana que se abre y bueno, pues en ella hay una serie de archivos en la parte central. En la izquierda están los orígenes de donde podemos coger las fotos, y en la parte derecha están los destinos a donde podemos meter las fotos. Nosotros podríamos importar eligiendo la carpeta. Aquí están los discos duros. Simplemente elegimos una carpeta, las fotos aparecen aquí, decimos cuáles son las que queremos, que solo es marcar cada una de ellas. Podemos deseleccionar todas, seleccionar todas o solo seleccionar las que creamos convenientes. Por ejemplo, si deselecciono todas y marco esta, dejo mayúsculas apretado, marco hasta aquí para decir que estas 8 son las que quiero y luego marco una de ellas, al estar seleccionadas todas se marcan las 8 y el resto no. Vamos a marcar una más, así, para que sean las del gato y el resto no. Y una vez seleccionadas las fotos que queremos importar a la base de datos, pues tenemos aquí dos opciones habilitadas, que son copiar como DNG, que nos haría una conversión a archivo .dng, o copiar simplemente. Lo que haríamos en este caso es darle, por ejemplo, aquí a importar. Pero antes de ello vamos a ver esta parte de la derecha, que es importante, tiene algunas cosas, y también la parte de la izquierda. No vamos a dejarla así simplemente con lo que os he dicho, porque también tiene algunas cosas que está bien que sepamos. En la parte de la izquierda, en la parte del origen, nosotros podemos, como os decía, navegar entre los discos duros. Podemos también ver lo que... porque
si os dais cuenta, yo no le he dado a ningún disco duro y me han aparecido fotos aquí. Esto es porque yo he metido un pendrive y al meter ese pendrive ya directamente el ordenador detecta que has metido algo que tiene fotos y entonces es lo primero que te da a elegir. Yo podría no seleccionar esto y venirme a un disco duro y seleccionar otra carpeta. Pero bueno, en este caso vamos a poner que es como si vosotros hubierais llegado con vuestra cámara, con las fotos recién hechas y que hubierais metido el lector de tarjetas con la tarjeta para descargaros vuestras fotos. Bueno, pues parecido. Yo he metido el pendrive, las fotos están en él, así que más o menos lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Decirle a Lightroom en qué carpeta queremos que lo guarde. Aquí por defecto sale mis imágenes, lógicamente yo no lo quiero meter ahí, lo quiero dejar organizado como a mí me parezca bien. Yo lo suelo meter aquí en un disco duro externo que tengo y aquí puedo poner por ejemplo tutorial y ahora os digo cómo organizarlo. Vamos a seguir con la parte de la izquierda. Hay aquí una opción muy interesante que es expulsar después de importar. Esta opción, para cuando tenemos una tarjeta de memoria metida en el ordenador o un pendrive, como es el caso del mío, pues cuando termina de hacer la importación lo expulsa y lo expulsa como si nosotros lo hacemos desde aquí, desde el ordenador, cuando lo ponemos para que podamos soltarlo de forma segura. Bueno, pues hace lo mismo, lo expulsa y ya podemos quitar el pendrive o la tarjeta o de donde estemos importando las fotos. En la parte izquierda la verdad es que no hay mucho más, solo es elegir de dónde salen las fotos. También tenemos aquí arriba otra forma de navegar entre las carpetas. Si le damos aquí, pues nos sale unos sitios predefinidos y después hay otro que pone otro origen que también nos sale para navegar entre las carpetas del ordenador. Así que bueno, pues como veis hay muchas opciones para llegar al mismo sitio, que es sacar las fotos de algún sitio. Bueno, en este caso, como le he dicho, copiar. Esto no va a hacer que desaparezcan las fotos de la tarjeta. Si fuera a mover, entonces sí. Las fotos se irían del pendrive en el que yo las tengo y acabarían en la carpeta en las que la he querido meter. Pero como es copiar, pues simplemente van a quedarse en los dos sitios. Si después las quiero yo borrar del pendrive, ya las borraré por mi cuenta. A la derecha, bueno, mejor vamos a seguir por el centro. Para seleccionar las fotos, pues tenemos en la parte del centro, pues esto que os decía, que aparece el número de fotografías y también aquí para poder visualizarlas todas. Luego en la parte de abajo tenemos la vista de cuadrícula, la vista de lupa, que también hay dos vistas aquí. Y tenemos también pues el tamaño de las miniaturas. Podemos hacerlo más pequeño o más grande para verlas mejor. Esto ya es a vuestro gusto. No hay una forma buena, sino que es la que más os gusta a vosotros. Tenemos el botón de seleccionar todo y el de deseleccionar todo, que ya lo vimos antes cómo funcionaba. Y bueno, las que dejemos marcadas son las que se van a importar. Luego está el orden de mostrarlas, que está aquí también abajo. Este orden es en el que nos va a mostrar el Lightroom las fotos del medio que hayamos elegido aquí a la izquierda. Está por hora de captura, por estado activado, por nombre del archivo, por tipo de soporte. Bueno, es una serie de modos de ordenar que podemos elegir el que nos venga mejor. Yo lo dejo por defecto y las voy cogiendo a mano. En ese sentido no le hago mucho caso a estas opciones, pero bueno, es mi forma de usarlo. Luego en la parte de abajo tenemos también pues aquí para importar ajustes preestablecidos. Podríamos guardar la forma de importar como preestablecida y aparecería siempre así. Y por lo demás pues ya pasaríamos a la parte de la derecha, la parte de destino, que es la que tiene un poquito más de complicación, por decirlo así, que no tiene ninguna, pero bueno, es un poco más extensa. Y aquí pues tenemos más opciones. La primera es solo de Lightroom 5. Esta que pone crear, que es, bueno, realmente no es la primera es esta de aquí, crear previsualizaciones, está mínima, incrustadas en el archivo sidecar, estándar 1.1. Bueno, estas previsualizaciones son pues estos previos que vemos, que después los vamos a ver también en la base de datos, si queremos que de primeras las cree de forma pequeña, y esto tardará mucho menos en importar si lo dejamos en mínima. Yo que vosotros lo dejaría así. Luego tenemos
crear previsualizaciones inteligentes. Esta es una opción exclusiva de Lightroom 5. Los que tenéis Lightroom 4 no la vais a poder disfrutar porque no venía en él. Y es muy interesante. Esta opción lo que hace es que si nosotros tenemos las fotos importadas en la base de datos y esas fotos que importamos las importamos en un disco duro externo, por ejemplo, que no tenemos en este momento, si las hemos importado marcando esta opción, la ventaja que vamos a tener es que nosotros podremos trabajar con ellas aunque el disco duro no lo tengamos en ese momento. Podemos hacerles cambios, podemos procesarlas, y cuando nosotros volvamos a enchufar el disco duro en el que realmente están las fotos y no solo las previsualizaciones que hemos creado aquí de forma inteligente, entonces todos los cambios que le hayamos hecho a esas fotos de forma automática se van a aplicar en nuestras fotos que están en el disco duro. Parece un poco complicado de entender, pero realmente es simplemente que no necesitamos tener las fotos en el ordenador en ese momento para poder hacerles cambios. Cuando ya vuelvan a estar, porque le volvamos a enchufar donde están, esos cambios se reflejarán. Está muy bien y debería utilizarse siempre esta opción. Por lo demás, pues no importar supuestos duplicados, pues ya esto está muy claro. Procura no importar nunca algo que ya esté en la base de datos, alguna carpeta que ya esté. Y después, pues aquí en la parte de abajo podemos ver esta también, realizar una segunda copia. En esto, si nos gusta hacer copias de seguridad de nuestras fotos, no solo ponerlas en la carpeta en las que las solemos meter, sino a lo mejor también en otro disco duro, pues lo hacemos aquí, le damos, seleccionamos el sitio donde las queremos guardar y así se nos guarda otra copia de seguridad por si acaso le pasa algo a nuestro disco duro principal, tenerlas en otro más. Bueno, es una opción que tenemos ahí que se puede utilizar o no. Es ya cada uno lo que crea conveniente. Cambio de nombre de archivo, pues está muy claro. Nosotros podemos ponerle un nombre al archivo, no el que trae en la foto, que este de IMG no sé qué, pues podemos ponerle el nombre que nosotros querramos. Hay texto personalizado, nombre de la foto, no sé qué. Bueno, aquí tenemos muchas opciones que podéis ir viendo una a una en las que nosotros podemos cambiar el texto, básicamente, cómo se va a llamar cada foto. Extensiones dejar tal cual, o también se pueden cambiar, mayúsculas, minúsculas, depende de cómo lo queráis. Esto ya es casi para maniáticos. Normalmente yo lo dejo desactivado porque no me molesta que tengan el nombre que ya tenían. Luego hay cosas que podemos hacer durante la importación de forma automática para que las fotos ya tengan algo, como pueden ser palabras clave. Si nosotros sabemos que estamos importando todo fotos de gatos, por ejemplo, podríamos ponerle aquí la palabra clave gatos, y todas las fotos que importemos, cuando ya estén importadas, van a tener esa palabra clave en sus metadatos. Los metadatos, supongo que todos sabéis lo que son unos datos que vienen intrínsecos en el propio archivo y que nos sirven después para poder buscar las fotos o para poder, a la hora de publicarlas, para que la gente las pueda encontrar en base a esos metadatos. Así que bueno, pues ya sabéis que podemos ponerle palabras clave, que las hay muy útiles, como el nombre de tu cámara o pues de qué trata la foto, dónde la hiciste, cosas así. Bueno, pues esto lo podemos hacer en todas nuestras fotos y ya según las importamos, no tener que ir después una a una, que también lo podemos hacer, pero bueno, ya si hay cosas que ya se las podemos poner, pues mejor. Y también podemos ponerles no solo esto, sino también una serie de metadatos que le podemos poner a mayores, y también podemos ponerle un ajuste de revelado. Nosotros tenemos una serie de presets, a vosotros no os vendrán todos estos porque yo los tengo instalados en el Lightroom ya que me los había descargado o comprado algunos, y bueno, pues esos vosotros no los tendréis todos, pero sí que tenéis algunos con los que ya viene Lightroom, y si sabéis que le pueden quedar bien a las fotos que estáis importando, podéis decirle, pues le voy a poner que sé yo que le queda bien a todas estas fotos y ya las importo con él y no tengo que tocarlas después. Bueno, pues es una opción. ¿Qué más? Ya solo nos quedaría en la parte de abajo lo que es el destino. El destino en este caso es la carpeta en la que nosotros queremos copiar las fotos que estaban en mi pendrive en este caso, o en vuestra tarjeta de memoria o donde sea, de donde las estéis sacando.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es elegir una carpeta de uno de los discos duros, en este caso este disco duro. Decimos que aquí, dentro de tutorial, que es la carpeta que había creado para este tutorial, y después podemos poner la opción subcarpeta, aquí, ponemos un nombre, y decimos dentro de tutorial, quiero que esta carpeta se llame, hoy estamos a 16 de octubre de 2013, pues podría decir que se llame, que se llame 2013 10 y tengo una memoria de pez 16. Y después le podría llamar gatos. Ahora vemos cómo se está creando esa carpeta, que todavía no la ha creado, está en gris, porque está esperando a que le dé al botón importar. Una vez que yo le dé al botón importar, pues se va a crear esta carpeta y se van a meter las fotos dentro de ella. Y además van a pasar a la base de datos. Ahora lo veréis. Voy a darle ya a importar, ya que creo que no me he dejado nada de esta ventana. Bueno, sí. Vamos a volver a ella ahora, pero bueno. Me he dejado este botón por el medio, que este botón es para hacer una forma abreviada de toda esta ventana de importar. Si le damos, veis que sale esta ventana muchísimo más pequeña, con todas las opciones más comprimidas. Yo creo que se ve mucho mejor aquí, así que prefiero utilizar esta otra. Y también nos faltaba por ver qué pasaría si en vez de un pendrive lo hiciéramos desde el disco duro. Pero bueno, primero las voy a importar. Aquí las está importando, ya está. Ahora nosotros ya tenemos estas fotos en la base de datos de Lightroom. A partir de aquí, estas fotos le podremos hacer lo que queramos y podremos siempre volver atrás y usarlas normalmente como cualquier cosa que esté dentro de la base de datos. Así que bueno, aquí empezarán a aparecer cosas si desplegamos las secciones. Y lo primero que vemos es que aquí a la izquierda aparece pues ya en el catálogo 9 fotos y en carpetas, que no las tenemos desplegadas, están aquí. En carpetas ya tenemos una, que está con el nombre que yo le había puesto. 2013, 10, 16, gatos. Esta forma de poner la fecha es lógica, al revés de como la solemos poner nosotros, porque así siempre las tendremos ordenadas correctamente mediante año, mes y día. Es la forma más, bueno, para mí la mejor de importar las fotos. ¿Y qué más? En la ventana de importar, como os decía, nos hemos dejado algo por el camino. Y os voy a decir lo que es. Vamos allá. Vamos a volver a importar. Ahora nos dice que seleccione un origen y ya no aparece el pendrive. Esto tiene un motivo que os expliqué antes, y es que yo tenía insertado el pendrive en el disco duro, pero le puse la opción de que cuando terminara de importar lo expulsara, así que ya no aparece en el ordenador. Bueno, voy a venir hasta aquí, por ejemplo, a esta otra carpeta, y aquí, como veis, desde el disco duro ya sí que se me habilitan todas las opciones: copiar como DNG, copiar, mover o añadir. En este caso os voy a enseñar la opción de añadir, que es la que es un poco distinta, porque si le damos a mover ya aparecen todas las opciones que teníamos antes. Si le damos a añadir, aparecen menos opciones. Y esto es porque nosotros, al añadir al catálogo las fotos, no estamos moviéndolas a ningún sitio. Esto yo lo utilizo normalmente cuando, en vez de importar las fotos del modo que habéis visto anteriormente, son fotos que yo ya tenía dentro del disco duro en el que suelo tener las fotos, y digo, pues quiero usar las fotos de esta carpeta o estos vídeos, por ejemplo, que tenía aquí. Bueno, pues selecciono los dos, que como veis estaban ya seleccionados, pero bueno, selecciono los dos, y solo con darle a importar ya me van a aparecer también en la base de datos y me va a aparecer esta carpeta física dentro de la base de datos. Ahora lo vais a ver. Importar. Y ahora tengo dos carpetas. Las dos están en el mismo disco duro, así que aparecen las dos aquí. Y está la de los vídeos, esta, y la de los gatos, esta. Así que bueno, ya habéis visto todo lo referente a la importación.
Sabéis todo lo que se puede hacer para importar, y en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es empezar a ver lo que es la biblioteca, cómo catalogarlas, cómo marcarlas y qué hacer cuando cuando ya tienes descargadas tus fotos dentro de la base de datos de Lightroom, qué empezar a hacer con ellas. Así que, bueno, espero que no haya sido muy aburrido el tema de la importación. Y bueno, como siempre, os recuerdo que os podéis suscribir al canal de YouTube, también podéis visitar el blog, y cualquier duda que me tengáis que hacer sobre el curso, sobre cualquier cosa que os surja con estos capítulos que voy haciendo, yo os aconsejaría que me hicierais las consultas mediante las redes sociales, sobre todo Facebook, que es la que más suelo visitar, y podéis buscar Facebook en Facebook ImaginaFX, que es como se llama pues esta página que yo he hecho para estas cosas. También lo podéis buscar en Google Plus o en Twitter, y en cualquiera de esos sitios a mí me llega el momento, así que normalmente suelo estar disponible para poder contestar las dudas que surgen. Algunas veces no, pero bueno, intentaré hacerlo lo antes posible. Así que, pues yo creo que esto es todo por este capítulo, que ya son 20 minutos y bueno, creo que ya está bien. Nos vemos en el siguiente capítulo y un saludo a todos.